En relación con otros países, si atendemos a los datos de la OCDE, podemos comprobar cómo el gasto en educación superior en España, en porcentaje del PIB, está ligeramente por debajo de la media de países que conforman la OCDE. Y si nos referimos a países que cuentan con algunas de las universidades mejor situadas en los rankings internacionales, claramente podemos afirmar que la financiación pública de nuestras universidades públicas es claramente inferior en términos de porcentaje de PIB. Esto quiere decir que, evidentemente, si queremos competir con estos sistemas universitarios, necesariamente el tema de la financiación es un tema que habrá que plantearse el que aumente en los próximos años. Dicho eso, el debate es qué modelo de financiación y cómo va a crecer esa financiación, si vía aportación del presupuesto público, vía las familias, vía captación de recursos. Y en este sentido hoy hay un gran debate en la sociedad, en el sentido de que hay dos grandes modelos de financiación en Europa. Un modelo que es el anglosajón, que representa a Inglaterra, en el que se considera que la educación superior, el principal beneficiario, son los individuos que cursan esos estudios y, por tanto, son las familias de esos individuos y esos individuos los que tienen que soportar la mayor parte del coste de esa educación y, por tanto, fijan una política de precios, tasas de matrícula elevada. Luego está el modelo mayoritario en Europa, la Europa continental, que, al contrario, piensa que además del beneficio que representa la educación universitaria para los individuos que cursan estos estudios, es un beneficio colectivo, social, el tener gente mejor formada, el tener un país con una amplia población con estudios universitarios y, por tanto, apuestan por una fuerte financiación pública y que, por tanto, la aportación de las familias vía precios públicos, tasas de matrículas más reducidas. España, en este momento, ha incrementado de forma importante en los últimos años los precios públicos. Parece que nos vayamos dirigiendo hacia el modelo inglés, pero en este caso hay que plantear que ese modelo tiene que garantizar, en todo caso, la igualdad de oportunidades y, por tanto, tendría que ser acompañado de un crecimiento importante de becas y ayudas al estudio. Y en este sentido, la diferencia, también de nuevo, comparando con datos de la OCDE, España tiene una política de becas y ayuda al estudio ciertamente muy por debajo de la media de países de la OCDE y mucho más por debajo si lo comparamos con países que han optado al modelo anglosajón. Yo creo que ahora que estamos en un momento electoral es bueno que los ciudadanos pregunten a los partidos políticos qué opinan de estos temas. Si vamos a ir al modelo británico, por tanto las familias van a tener que soportar de una forma más importante los precios públicos, las matrículas y por tanto van a ser más elevadas que lo han sido hasta ahora, si ese es el camino y si eso se va a acompañar con una política de becas que garantice la igualdad de oportunidad, o al contrario, van a volver al modelo del que veníamos, que es el modelo de Europa continental, de una fuerte financiación pública, con unos precios públicos más reducidos y también, evidentemente, con más becas, porque incluso con los modelos de financiación de corte de la Europa continental, Francia, Italia, sobre todo Suiza, son países que tienen precios públicos hoy más bajos, y en el caso, por ejemplo, de Suiza, o en el caso de Italia, o en el caso de países como Alemania, tienen unas becas incluso mayores que las que en este momento cuentan los estudiantes universitarios españoles. Si observamos de dónde proviene la financiación que tienen las universidades públicas y las universidades privadas en general en el contexto internacional, vemos que se nutren fundamentalmente en el modelo europeo, como he dicho, de una presencia muy importante de universidades públicas que vienen siendo financiados desde lo público, con las subvenciones ordinarias que las administraciones entregan a las universidades. También con una financiación que viene, vería precios públicos, con las matrículas, tasas que ingresan los alumnos. Pero es verdad que en algunos países cada vez va siendo más importante la aportación que viene de figuras como las del mecenazgo, porque hay leyes que favorecen las donaciones hacia instituciones como las universidades, y también hay una cultura mayor entre el tejido empresarial y en la sociedad en general hacia el mecenazgo. Y además está también el tema de los contratos con el tejido productivo, lo que conocemos como transferencia. Yo creo que este es un territorio que en nuestro país también habrá que desarrollar. Este capítulo del mecenazgo, con una ley
que favorezca esas donaciones a las universidades, con una promoción de una cultura de mecenazgo que todavía en nuestro país es muy reducida y también, lógicamente, incentivando la transferencia. Yo quiero recordar que en nuestro país los incentivos en el mundo universitario se han dirigido casi exclusivamente en los últimos años, y nos parece bien que se incentive eso, pero no solo eso, hacia la investigación. Hemos convertido a los profesores universitarios en hacedores de JCRs, pero los profesores universitarios tienen también otras misiones, entre ellas la primera y la más importante, formar profesionales, formar personas, formar universitarios, y esto es una cosa que tiene que ser incentivada, como también lo tiene que ser la transferencia, y en este caso hay que decir que los incentivos a la transferencia en nuestro país son prácticamente inexistentes. Hay que premiar a aquellos profesores y profesoras que también ponen al servicio de la sociedad mediante contratos con empresas, con organismos e instituciones, los conocimientos que tienen, haciendo transferencia de los mismos. Y por tanto yo creo que esto es algo que hay que animar, como se ha hecho con la investigación, que me parece muy bien, pero hay que también animar la función docente y la función transferencia. No podemos convertir a los profesores en meros y exclusivos hacedores de JCR para mayor gloria de ellos mismos, para que aparezcan en rankings, que está muy bien, pero hay que ver si eso luego se compadece con una docencia de calidad, con una atención al alumnado y también con una atención a la sociedad, tratando de transferir esos conocimientos que sean utilizados por nuestro tejido productivo, por los organismos y las instituciones. Las becas y los préstamos son dos mecanismos de ayudas al estudio que están muy establecidos en muchos países. Es verdad que en nuestro país todavía no hay cultura del préstamo universitario, pero es verdad que cuando hablamos de las comparativas de becas y ayudas al estudio, si hablamos exclusivamente de becas, nuestro país está por debajo de la media de la OCDE y en el caso de préstamos mucho más porque no se han puesto en marcha. Yo creo que es perfectamente compatibles. Hay que incrementar las becas para situarnos en la media de la OCDE y hay que incrementar, y sobre todo de los países de nuestro entorno más próximo, porque hay que ver el nivel de becas que tiene Italia, el nivel de becas que se otorgan en países de la Europa central como Suiza. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a plantearnos un crecimiento de becas para preservar la igualdad de oportunidad, pero también de préstamos retornables. Y claro, esto es una cuestión de desarrollar esa cultura, que todavía también es una cultura en nuestro país muy reducida.